Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te pido por su poder. Tócanos, Señor. Gracias, Padre. Y cada uno de nosotros necesitamos algo, Señor. Bendice tus ovejas, Señor. Sánanos. Bendice nuestras familias, Señor. Y trabajos y todo, Señor, nuestro camino contigo. Enséñanos de la batalla espiritual, Señor, que estamos en uno de esos y es algo que es real. Hay demonios que quieren destruir, que quieren atacar. Y ayúdanos a tener toda la armadura de Dios siempre puesto. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es La batalla en la mente. Eso es parte 6. Entonces, estamos todavía en 2 de Corintios 10, 4 y 5. Otra vez, es muy importante que entendamos lo que está en mi mente va a controlar mi vida. Eso es lo que es como es. Es una batalla en la mente. Y recordamos que el diablo puede poner pensamientos en mi mente. Y no debo creer cada cosa que personas dicen, cada cosa que está en mi mente, porque pueden ser mentiras. Pueden venir del diablo, de demonios, o pueden ser mis propias mentiras. Necesitamos cuidar mi mente, o no voy a tener victoria en Cristo nunca. Voy a andar en la carne y voy a caer en tentaciones. Pero si estoy en la carne, necesito orar y perdonar hasta que estoy en el Espíritu otra vez. Es algo que es muy importante y nunca vas a tener victoria. Es como es. Dice en 2 de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es mi cuerpo. Son cosas invisibles, demonios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Mira, dice pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, dice obediencia. Si no eres obediente a Dios, no vas a tener victoria. Es como es. Si tienes rebeldía en su corazón, vas a caer en tentaciones y vas a sufrir. La Biblia enseña que pecado puede ser divertido por un rato, pero llega a ¿qué? Dolor siempre. Personas que están fornicando, muchas veces ellos van a tener enfermedades en su cuerpo. Están fornicando, van a tener un bebé, van a tener muchos problemas. Si estás robando cosas, puedes estar en la cárcel. Entonces, en el principio parece que pecado es divertido, pero siempre llega a dolor. Entonces, un resumen chiquito, las metas del diablo es para que tú vas a caer en pecado y no vas a servir a Dios. Y él usa en su mente, el campo de la batalla es su mente. Y sus armas son mentiras, dudas y pruebas. Y entonces necesitamos ser fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. ¿Qué es la razón? Yo no tengo nada de fuerza. Personas son engañados. Personas piensan, no me afecta. No me afecta si tengo amigos malos. No me afecta si estoy saliendo con ellos y ellos están tomando. Y un mes estás tomando y estás pensando, ¿cómo eso pasó? No somos fuertes. Dios solamente es fuerte. Y Cristo dijo que ora para que no entráis en ¿qué? En la tentación. Y él dijo, la razón es porque su carne es ¿qué? Débil. Pero mi espíritu quiere, pero mi carne es muy débil. Mi carne quiere hacer lo malo. Mi carne quiere ser rebelde. Mi carne quiere hacer todo lo que quiero. Pero el problema es mi carne es malo. Quiere hacer lo malo. Y la Biblia dice que tenemos que ser vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos siempre tener puesto toda la armadura de Dios. Y obviamente es simbólico, es por fe, no es que tienes que poner su disfraz en la mañana, vas a su trabajo así. No es eso, es simbólico y es por fe. Entonces, pero es real. Aunque digo simbólico, es real espiritualmente, pero no es físico. Entonces, ¿qué son las partes? Primeramente hablamos de la cinturón de la verdad. Siempre necesito tener la verdad, la Biblia en mi mente, no mentiras. O voy a seguir mentiras en mi vida. Necesitamos tener puesto la coraza de justicia. ¿Qué es eso? Eso, si tú eres un cristiano verdadero, Cristo me perdonó de todos mis pecados, pero Él también me dio su justicia. Y entonces cuando el diablo viene para condenarme,
Tú puedes pensar, estoy perdonado y tengo la justicia de Cristo mismo. Eso me da gozo en mi corazón, porque no soy perfecto. Nadie, solamente Cristo es. También tenemos que tener los zapatos del Evangelio de la paz. Siempre necesito estar ocupado en las cosas de Dios. Si no estoy sirviendo a Dios constantemente, voy a meter en tentaciones. Voy a sentir, estoy muy aburrido y voy a estar con el control del canal y del tele y voy a estar constantemente clic, clic, clic y mirando cosas malas. No puedo creerlo, increíble, hasta que metes en algo feo. Entonces necesitamos tener esos puestos, zapatos del Evangelio de la paz. Entonces, si no haces eso, no vas a tener victoria. Es como es. ¿Y qué más son las partes de la armadura de Dios? También es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hablamos de eso el tiempo pasado. Y eso es algo muy importante que usamos, que siempre andamos en el Espíritu o no vamos a usarlo. Si tú estás en la carne, no vas a levantarlo. No vas a levantarlo para pagar los dardos del diablo. No. ¿Y qué son los dardos del diablo? Son tentaciones, mentiras. O nunca vas a tener la renta. O nunca vas a tener paz en su corazón. O nunca vas a tener victoria en su vida. Esos son los dardos del diablo y necesitamos levantar el escudo de la fe y pensar en la verdad que es todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, gracias a Dios. Eso es el escudo de la fe. Eso va a apagar los dardos del diablo, las tentaciones. Pero si no hago eso, ¿qué va a pasar? Va a meter en mi cuerpo y voy a tener pánico. ¿Qué voy a hacer? Estoy muy loco, tengo mucho estrés. ¿Qué hago? Esa es otra parte de la armadura de Dios, el escudo de la fe. ¿Qué es otra parte de la armadura de Dios que estamos hablando? El casco de la salvación, el casco de la salvación. ¿Y por qué eso es tan importante, el casco de la salvación? Yo necesito saber seguramente que soy un hijo de Dios, que soy un hijo o hija de Dios. Si no, voy a siempre estar preocupado. ¿Qué hago? Entonces, eso tiene que ser. Pero si tú eres un cristiano falso o falsa, necesitas arrepentirse y dar su vida sinceramente a Jesucristo. Yo era falso por muchos años, pero finalmente me arrepentí. Y eso es la verdad, es como es. Y finalmente vamos a hablar hoy de la espada del Espíritu, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo o casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios, Y no es psicología. No es lo que tu vecino dijo. No es el consejo de tu mamita. Puede ser buen consejo de la Biblia, pero no es consejo de qué. Es la espada de qué. Del Espíritu. Y hoy en día en las iglesias, en muchos matrimonios, ellos están buscando respuestas en el mundo que son armas carnales y no sirven. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No es sabiduría del mundo. Y Satanás muchas veces, él está riendo mucho, porque una pareja supuestamente cristiana están peleando muchísimo, ellos van por psicología, ellos no están leyendo la Biblia, ellos no están orando, ellos no están obedeciendo la Biblia, perdonando, y el diablo está riendo mucho porque está tratando de ganar con armas que son carnales y nunca va a pasar. Y la iglesia hoy en día muchos no entienden la diferencia. Y esa arma es ofensiva y también defensiva. Y puedes usarlo en las dos formas. Y quiero decir, a veces la batalla espiritual es muy, muy, muy fuerte. A veces vas a sentir que el diablo está muy cerca, los demonios están muy cerca. Sientes su presión, sientes mucha presión en tentaciones de depresión posible. Eres más y más y más y más triste, más y más y más y más. El diablo está hablando muchísimo en su mente. Pero si no usas espada del Espíritu o la armadura de Dios, vas a caer más y más y más y más y más. Y eso es un camino donde no debemos estar.
Y a veces la batalla es increíble fuerte, es como es. No sé si ustedes han sentido, estás muy cerca caminando en la calle, un perro está muy cerca ladrando muy fuerte y tiene dientes muy grandes y sientes, miedo. A veces sentimos tanto que Él está muy cerca. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que antes de conocer a Jesucristo, yo vine a Tijuana, eran días muy tristes, y fui con mis amigos, y yo era muy joven, como 17 años, 16, y fuimos a Tijuana para tomar. Y tomamos mucho y éramos borrachos, y estábamos caminando en la calle, y había un perro gigante ladrando a nosotros, y como los borrachos estamos burlando de este perro, como, y nosotros haciéndolo también. Pero éramos borrachos, y este perro que él hizo, él enojó muchísimo y pensábamos que él no podía salir, pero él brincó y él salió de la pared, era suficiente ancho para él. Y nosotros y gritamos, estábamos corriendo como locos, todos nosotros como 5 hombres. Y el perro estaba siguiéndonos, pero gracias a Dios él paró y él regresó a su casa. Y a veces es así como con el diablo. Él está muy cerca. Es por este propósito, es la espada del Espíritu. Por eso, un ejemplo en la Biblia era el ejemplo del rey David. Dios dijo a David, no debes nombrar el ejército de Dios. ¿Qué es la razón? Dios no quería que ellos van a confiar en sus propias fuerzas, pero en Dios. Pero el diablo vino con él habló, él tentó a David. David no usó la palabra de Dios. Él no usó la palabra que Dios dijo que no debes hacer eso. Y él cayó en tentación. Él no realmente creyó lo que Dios dijo. Él no usó la palabra de Dios, espada del Espíritu. Él no usó. Y vamos a hablar que muchas veces necesitamos usarlo. No constantemente, vamos a hablar de eso también. Y él cayó en tentaciones. ¿Y cuántas personas sufrieron por su pecado? Muchísimos. Y eso es algo que tenemos que entender. Muchas personas piensan, mi vida no afecta a nadie. No es cierto. Sus niños miran cómo tú andas. Todo lo que tú dices. Por ejemplo, mi hija, ella ya entiende todo. Antes, mi esposa y yo podíamos hablar de cosas y ella no podía entender. Pero ya cuando estamos hablando, ella es como buscándonos, como poniendo su oreja para que escuche. Ella entiende todo ya. Tu vida afecta a todos. Sus hijos. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿O solamente estás mirando cosas feas en el tele? Sus niños van a imitar. ¿Vas a los servicios o no? Ellos van a ver. Ellos van a copiar. Es como es. Mi hija es como mira todo y copia a todo. Y no gustamos, pero es como es. Y por los jóvenes o niños que tienen papás que son malos, no debemos seguir lo que ellos están haciendo. Debemos que poner un ejemplo de Jesucristo por mi vida, primeramente. Eso siempre tiene que ser, de todas maneras. Pero David, él dañó a mucha gente, aunque él pecó. Y afecta a su familia, todo. Entonces, puede pasar en cualquier día, estás en su trabajo. Y el Satanás va a venir y va a tentar a un hombre. Oh, mira esa muchacha, ella está mirándote, ella es guapa y bonita. Y ella está diciendo mejores cosas que su esposa. Ella dice que tú eres guapo. ¿Por qué no preguntas a ella de salir? ¿Por qué no haces eso? El diablo va a hablar en su mente, tentarte. ¿Vas a usar la espada del Espíritu o vas a caer en tentaciones? Tenemos que creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y necesitamos usarlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener el poder del Espíritu Santo? La palabra de Dios dice solamente que pide. Cada día, todo el día estoy orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame su poder, orando en el día. Muchas veces en el día. Y el Espíritu Santo va a llenarme si no tengo rebeldía en mi corazón. No tenemos que ser perfectos, no somos. Pero un corazón arrepentido, Él va a llenarte. Y en los tiempos de los romanos había 2 tipos de espadas. Uno era muy larga,
Y quiero que escuches eso muy bien porque es muy interesante. En el griego no es el tipo que era muy larga, pero era uno que es cortito. Una espada cortito. ¿Qué es la razón? Es porque muchas veces el diablo, los demonios están muy cerca tentándonos. Sientes su presión, sientes las tentaciones muy fuerte. Puede ser, sientes mucho, es triste, pero puedes sentir mucho enojo. Tentándote muchísimo, muy cerca. Mira lo que hizo su esposo. Sí, es cierto. O puede tentarte mucho en la mente. Mira esta muchacha, debes mirarla. Quieres tener sexo con ella. Una muchacha también. Una mujer. Este hombre, él es muy respetuoso. Él te ama, él va a cuidarte. Muy cerca de su mente. Las tentaciones. Y eso es lo que pasa, puede ser. Y eso es lo que es cuando necesitas la espada del Espíritu. Y entonces, quiero decir algo de teología. Jesús era completamente hombre y completamente Dios. Cuando él estaba en esta tierra, muchas veces no entendemos, Él usó el Espíritu Santo para tener victoria. Él usó la palabra de Dios para tener victoria. Él no podía pecar. Él es Dios, pero Él era como nosotros, hombre. Entonces, ¿qué? Necesitamos andar en el Espíritu Santo. Y necesito entender que es la fuerza de la espada, no es mi fuerza. A veces me siento muy débil. Me siento, no puedo pelear con tentaciones. No soy muy fuerte, estoy débil, estoy enfermo o ya soy viejito. No puedo pelear, no tengo mucha fuerza. ¿Dónde viene la fuerza? De Dios, su Espíritu Santo y la espada del Espíritu. Solamente la espada del Espíritu es increíble, porosa. Dice en Hebreos 4:12, ¿qué dice? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, es muy filoso, aunque soy muy débil. Es muy filoso, aunque yo no tengo fuerza. Y por ejemplo, una abuelita que tiene 98 años, que no tiene nada de fuerza, si ella tiene la espada del Espíritu, ella puede tener victoria sobre los demonios. Puede tener con el poder del Espíritu Santo también. La fuerza viene de Dios. Eso es muy importante que entendamos. Yo puedo estar en la cama, me siento bien mal, pero yo puedo usar la espada del Espíritu. Necesito confiar en el Espíritu Santo y su palabra, no a mí. Y quiero decir, con esa arma, eso es cuando tú usas la palabra de Dios que verbalmente. Vas a regañar los demonios con la palabra de Dios. Pero no hacemos eso constantemente. En algunas iglesias, constantemente ellos están practicando con el diablo, regañando al diablo cada momento. No, es en el tiempo de Dios. Ora, si sientes que tienes que hacerlo, hazlo, pero no constantemente. En otras iglesias ellos dicen, nunca hace eso. Eso también es un error. Tenemos que hacerlo cuando necesitamos. Jesús hizo eso. Entonces nosotros necesitamos a veces como Dios guía. Y no debemos tener conversaciones con el diablo. Solamente regáñalo en el nombre del Señor. El Señor te reprende, no yo. ¿Quién te reprende? Yo reprendo a ti. No sirve así. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Él estaba guiado por el Espíritu Santo. Él estaba caminando con Dios. Y Él fue al desierto. Y quiero decirte que muchas veces vas a estar en el ministerio o vas a estar buscando a Dios y piensas que todas las cosas van a ser fáciles. No, muchas veces van a ser peores, más difíciles, pero tenemos la victoria en Jesucristo. Jesús fue tentado en el desierto. Jesús obviamente estaba caminando en espíritu. Jesús obviamente no estaba pecando. Y Él llegó al desierto y ¿quién estaba esperando allá? El diablo para tentarle. Es lo mismo con nosotros. Él está buscando sus debilidades.
Tienes problemas con amigos, van a mandar malos amigos. Tienes problemas con alcohol, van a mandar a alguien que tiene alcohol y va a decir, oh, ¿quieres uno gratis? Va a mandar muchas tentaciones en su vida, en su mente. Pero Dios nunca va a darnos más que podemos soportar si queremos tener victoria. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que la salida. Pero muchos no quieren la salida, ellos quieren la tentación para que podáis soportar. Gracias a Dios, Él nunca va a darme más que puedo tener, pero quiero decirte que va a venir más que piensas que puedes. Muchas tentaciones. Muchas pruebas, es como es, para que crecemos en Cristo, obedecemos a Dios. Entonces Jesús estaba caminando en el Espíritu, Él estaba buscando a Dios completamente bien. Él fue al desierto y ¿quién estaba? ¿Una hamburguesa? No. ¿Comida? No. ¿Agua? No. El diablo. Y eso va a pasar con nosotros. Vamos a caer en tentaciones o vamos a usar espada del Espíritu. Ya hablamos de otras partes de la armadura de Dios, pero cuando es muy fuerte la batalla y sientes y oras que necesitas usar la espada del Espíritu verbalmente, con su boca, hazlo. Hazlo. Es lo que hizo Jesús. Entonces tenemos que hacer lo mismo a veces, no constantemente como enseñan algunas iglesias. Que ellos actúan como es un juego. No es un juego, es una batalla. Dice Mateo 4:3, mira lo que pasó con Cristo. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y mira cómo Jesús respondió, verbalmente hablando, esa es espada del Espíritu. Él respondió y dijo, escrito está. Mira, él usó la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces el diablo no va a huir inmediatamente. A veces necesitas hacerlo varias veces. Muchas veces pensamos una vez es suficiente, pero muchas veces no. Y esas son las claves. Escúchame muy bien. Primeramente, Él usó la palabra de Dios y Él lo creó. No es algo mágica también. Es por fe. Necesitamos creer lo que dice la palabra de Dios. Jesús tenía mucha hambre. Y cuando Él usó esa palabra de Dios, versículo, Él creó que más importante es la palabra de Dios que comer. También Él lo obedeció. Él lo convirtió la roca en pan. Él obedeció a Dios. Tenemos que obedecer a Dios también para usar la espada del Espíritu. Finalmente, Él dijo verbalmente. Él usó la palabra de Dios. Pero quiero decir algo muy importante. Muchas iglesias piensan por sus bocas, ellos pueden controlar sus ambientes. Ellos piensan con mis palabras, yo tengo poder para crear mi ambiente y todo lo que quiero. Yo declaro en nombre del Señor que voy a tener esa muchacha, voy a tener este trabajo, yo declaro que voy a tener este carro. Esa es falsa doctrina. Jesús está citando la Biblia. Y nosotros no tenemos poder en mi boca con mis palabras. Mis palabras no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder. Y quiero decir, tú puedes estar con mucha gente y sientes mucha presión del diablo. Voy a decirte una historia muy rara. Y eso solamente pasó una vez. Entonces quiero decir que no es constantemente. Obviamente si tienes un ministerio que vas a evangelizar personas que están adorando demonios, posible más a menudo. Pero conmigo, yo recuerdo que yo estaba en el zoológico, mi espalda dolía muchísimo. Muchísimo. Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué duele tanto? Y bajo de mi boca regañé el diablo con la palabra de Dios. Y usé el uno que dice, resiste el diablo, él va a huir. Y de repente mi espalda ya no dolió tanto. Era muy raro. De repente, yo era, wow, qué raro. Y quiero decir que eso pasa una vez. No pasa constantemente, pero tenemos que estar dispuestos de entender que a veces sí necesitamos hacerlo. Necesitas memorizar versículos. Y si estás en un grupo con mucha gente, puedes hacerlo muy, muy despacito. Ellos pueden escucharte.
Y entonces también necesitamos memorizar versículos. Si tú estás en su carro o algo o en un lugar y el diablo está atacándote, demonios, si no sabes ni un versículo, no va a servir. Vas a decir, ay diablo, tú eres muy malo, muy malo. No sirve. Me caes gordo el diablo, me caes gordo. No va a servir. Tienes que memorizar la palabra de Dios. Escoge algunos versículos de problemas en su vida para que entiendas y tienes en la mente. La palabra de Dios tiene poder, yo no. Yo recuerdo otro ejemplo en mi vida. Yo era nuevo creyente en Cristo. Yo estaba en mi casa solo, la casa de mis papás hace muchos años. Yo sentía eso, mucha presión, que está muy cerca, atacándome. Me sentía mucho como dolor, mucho como opresión, me sentía como desesperado. No soy así usualmente. Y llamé a mi amigo, y él enojó mucho por mí. Él estaba discipulándome y él regañó al diablo sobre el teléfono. Y todas las luces en la casa apagó en este momento por 10 segundos y prendieron otra vez. Eso no era un accidente. Y quiero decir, eso no pasa constantemente, pero a veces sí, y como Dios guía. Y el diablo le gusta atacarme a mí personalmente mucho con miedo, mucho con preocupaciones. Ay, tienes tanto que hacer, nunca vas a poder terminar todo. ¿Cómo vas a hacer todo? Y viene más y más estrés. Entonces vas a dañar su cuerpo porque tienes mucho estrés. Él le gusta atacarme mucho con eso. Y muchas veces si Dios me guía, necesito regañar al diablo verbalmente. En el nombre del Señor, Él te reprenda. ¿Qué es la razón? Y muchas veces me gusta usar este versículo. Dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y uso eso muchas veces en las tentaciones verbalmente, pero no constantemente. Como Dios guía. Otra tentación que puede pasar con muchos hombres y mujeres hoy en día, si el diablo está tentándote de mirar a una mujer, codiciarla, o una muchacha codiciar a un hombre, y sientes en su espíritu necesitas regañar, voy a darte una historia. Yo no voy a decirte quién era, pero yo estaba con otro supuestamente cristiano en otro lugar. Y de repente entró en mi mente muchos pensamientos de pornografía, feo. No fotos, obviamente, pero pensamientos fuertes, de repente por ninguna razón. Eso es lo que pasa con personas que son adictos de pornografía. Ellos no entienden que el diablo está tentándote. Y muchos entraron en mi mente, yo sabía inmediatamente que esa muchacha era una adicta. Estaba fornicando, haciendo mucho maldad. Porque cuando yo estaba cerca de ella, sentía la presencia de demonios. Y tenemos que tener cuidado. Muchas veces son sentimientos y no es un ataque del diablo. Tenemos que tener cuidado y ahora. Pero en este caso yo estaba seguro. Pero en vez esta vez de regañar al diablo y todo, me fui. Entonces, pero si necesitas, eso es muy buen versículo de usar. Dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, usa la espada del Espíritu si Dios te guía. No constantemente, posible constantemente si estás en un lugar muy feo, quién sabe. Otro ejemplo puede ser José. Otro ejemplo es José en la Biblia. Él fue tentado por la esposa de Potifar de tener sexo con ella. Y él, en su forma, usó la palabra de Dios. Él dijo, ¿cómo puedo pecar en contra de mi Dios? Él dijo verbalmente. Y él obedeció la palabra de Dios y él huyó. Y quiero decir algunas cosas que son muy importantes. Cristianos no pueden ser poseídos por demonios. Muchas iglesias dicen eso y no es cierto. No puedes tener el templo del Espíritu Santo adentro de ti y también un demonio. Yo tengo este cuarto y el Espíritu Santo tiene este cuarto. Eso no viene en la Biblia, no hay. Hay muchas iglesias que tienen ministerios de liberación.
Oh, tú tienes un demonio de chocolate. Te encanta tanto. Necesitamos sacar este demonio de chocolate. Eso no está en la Biblia. Claro, un demonio puede tentarte de comer demasiado. Eso pasa, estoy seguro. Pero muchas veces damos la culpa al diablo no quiero burlar de nadie, estoy solamente diciendo la verdad, pero muchas veces es solamente su carne y necesitas ponerte de dieta. O muchas veces personas dicen, tienes un demonio de enojo, vamos a sacarlo. No, tienes problemas de perdonar, obedecer la palabra de Dios. Puedes ser tentado con enojo, eso sí, pero no puedes ser poseído. Somos el templo del Espíritu Santo si tú eres un cristiano verdadero. Y otra cosa que es muy importante es que cristianos tienen el poder de sacar demonios de personas que no son creyentes. Pero no siempre, eso es otro error que muchas iglesias enseñan. Siempre puedes sacar un demonio. No es cierto. En la voluntad de Dios. No soy Dios. En la voluntad de Dios. Y por ejemplo, Pablo, una vez, él estaba predicando, hablando mucho, y había una muchacha que tenía un espíritu de ¿qué? Un espíritu de adivinación. Entonces, ¿qué pasó con ella? Ella estaba diciendo la verdad. Tenemos que entender eso. Ella estaba diciendo, él es un hombre de Dios diciendo la verdad. Y muchas veces eso es como trabaja el diablo en las sectas, en falsa doctrina. Dice la verdad mucho. Pero Pablo sabía que el diablo, él sacó este demonio de ella. Entonces, tenemos que usar toda la armadura de Dios y espada del Espíritu. La próxima cosa que tenemos que hacer es orar siempre. Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿Parte tiempo? ¿Solamente cuando vas a comer su taco? No, todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces miramos que necesitamos estar orando en todo el tiempo en el poder del Espíritu Santo. Y muchas personas dicen, no sé qué decir, ¿cómo puedo orar mucho tiempo? ¿Cómo puedo? No sé qué decir. O puedes hacer una lista de personas que quieres orar por ellos. No solamente pon tu nombre. Y también ora que Dios te llena con su Espíritu Santo. Él va a guiarte. Ten fe. Señor, guíame como tú quieres que oro. Él va a guiarte. Y entonces, piénsalo. Si no estás haciendo eso siempre, todo el día, si tienes un trabajo, obviamente no puedes parar constantemente y orar, pero estás consciente en su mente siempre orando. Señor, ¿cómo tú quieres que haga este tarea en mi escuela? Señor, ¿cómo tú quieres que haga este proyecto en mi trabajo? Señor, ¿cómo puedo arreglar ese problema constantemente todo el día? Que estoy consciente. Pero, quiero decir, si tienes mucho estrés, puedes ir al baño y ora por 5 minutos. Créeme, si haces eso en medio del día, vas a tener muchísima más paz. Porque muchas veces es el diablo atacándote. No siempre, pero muchas veces sí. Tenemos que pasar tiempo cada día en devocionales en la mañana. O vas a estar en la carne. Tú sabes cómo es. Pruébalo. Toma media hora orando en la mañana, media hora con la palabra de Dios. Vas a ser diferente persona con sus hijos, en su trabajo y todo. Pero si no, buenos días, ya, vete. ¿Qué haces? Estás en la carne. ¿Cómo es? Jesús oró mucho. Él oró toda la noche a veces. Él oró antes de tomar decisiones que son muy importantes. Es muy importante. Dice que el Espíritu Santo para ayudarnos a orar, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces solamente a veces tú eres, ay Señor, ayúdame, ayuda a mi mamá, Señor. Y no dices nada, pero sirve su corazón en la vista de Dios. Pero tenemos que tener toda la armadura de Dios o no vamos a caminar con Dios. Tenemos que estar en el Espíritu constantemente. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Si no sientes un fuego en su corazón para almas, para leer la Biblia, es una de dos cosas. No estás salvado, no estás salvada o andas en la carne. Un cristiano. Es como es.
Entonces, pídale a Dios, arrepiéntate y decir, Señor, perdóname por todo, dame tu Espíritu Santo. Necesito tu poder. Jesús ora toda la noche muchas veces. Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó que la noche orando a Dios. Y si Jesús necesita, ¿cuánto más necesitamos nosotros? ¿Tú eres más fuerte que Jesús? Creo que no. Tenemos que hacerlo. Dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, Él va a darte su poder, su Espíritu Santo, si tú pides. ¿Y qué dice más este versículo? Necesitamos ser velando, que estamos listas para el ataque del diablo porque va a venir. Vas a estar en la escuela, un muchacho muy guapo va a venir y va a decir, oh muchachita, eres muy guapa, bonita. Oh, sí, es cierto. Y vas a caer. Va a venir el día. Oh, joven, tengo un trabajo buenísimo, pero tienes que vender, pero vas a ganar cerveza, pero vas a ganar muchísimo dinero. O va a venir en su mente, oh, ese hizo mucho maldad a ti, tienes que hacer venganza. Oh, sí, es cierto. Tenemos que estar velando que estamos listos para los ataques del diablo. Si no hacemos eso, vamos a caer en tentaciones. Si no estamos listos, va a doler, vas a tener mucho más dolor. ¿Recuerdas cuando ellos atacaron a Jesús? Ellos pusieron una bolsa arriba de su cabeza. ¿Qué es la razón? Es muy triste. La razón es porque Él no va a saber de dónde vienen los golpes. Puede pegarle en el estómago, Él no está listo. Puede pegarle en la espalda, no sabe, no está listo. Duele muchísimo más. Si no andas en espíritu, vas a tener mucho más dolor. Es como es. Va a doler muchísimo más. Pero necesito caminar en espíritu. Estoy siempre orando y orando mucho. Si lees los comentarios, las biografías del pasado, cuando había avivamientos grandes, es porque personas oraban mucho. Dice también, tenemos que tener perseverancia en oración. Y eso pasa muchas veces, Dios no me escucha, no quiere contestar. Pero no debemos hacer eso. Posible necesito arrepentirme. Hazlo. Pero no debemos pensar, Dios no me escucha, no me ama. Esas son tentaciones del diablo. Levanta el escudo de la fe, que Jesús es mi amigo. Él murió por mí, ten fe. Sigue orando, mira la cruz, Él te ama. Me gusta mucho una historia de una mujer que su hija estaba poseída. Ella fue con Jesús. Ella dijo, sana mi hija. Y Jesús dijo que, no es bueno para dar la comida a los perritos. Ella podría pensar, Jesús no me ama, ya no voy a buscarlo. Pero no, ella creyó que Jesús es bueno, aunque Él parecía que no. Eso es cuando requiere muchísima fe, es cuando cosas son muy difíciles y no entiendes lo que está pasando. Es una grande prueba de fe cuando todavía crees en la bondad de Dios y en que Él es amor. Cuando Él no contesta inmediatamente o cuando hay pruebas grandes o no entiendes nada de lo que está pasando. Recientemente escuché una noticia muy, muy dura de una amiga de este ministerio de 30 años. Ella tiene cáncer en su ojo. Ella tenía noticias que tiene que ir. Ella fue ayer, voy a llamar, y ellos quitaron su ojo. Y ellos tenían que quitar el hueso detrás de su ojo. Ellos van a poner uno falso. Pero me dio mucha alegría que ella estaba diciendo, Dios es bueno. Dios es amor. Él me ama. Él murió por mí. Eso requiere mucha fe. Ella siguió orando. Ella tenía tanta alegría que estamos en el tele. Eso es cuando necesitamos tener perseverancia, que vamos a seguir orando y buscando a Dios, aunque a veces no parece que Dios es bueno. Y muchas veces quejamos de tantas pruebas que tengo. ¿Tienes una prueba peor que eso? Yo no creo. Yo no. Yo tengo muchas pruebas, pero no tanto como esa. Y hay personas que tienen peor, yo sé.
Pero tenemos que confiar en Dios. Job, él perdió todo, su salud, su familia, todo. Solo me dejó su esposa mala. El diablo sabía que ella era mala y, ok, voy a dejar a ella. Ella no es una bendición. ¿Y qué pasó con Job? Él dijo en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que bendito. También dice de oración que tenemos que suplicar para quién, para mí solamente. Oh Señor, bendice mi vida. Oh Señor, bendíceme. Quiero eso, quiero eso. Dios quiere bendecirte, pero tenemos que pensar en los santos, en otras personas. Mi mamá, mi papá, quiero que ellos van al cielo. Necesito pensar en mis vecinos. Necesito pensar en enseñar. Necesito pensar en la iglesia. Haz una lista y ora mucho. Y Dios quiere ayudarte con sus necesidades, claro, pero no debemos ser egoístas. Tenemos que orar por la voluntad de Dios, tenemos que perdonar personas. ¿Y qué hace oración que es tan importante? Ustedes saben, primeramente, que limpia mi corazón. Yo puedo tener enojo, amargura en mi corazón y entra para orar con Dios. ¿Y qué pasa? Oye, necesito arrepentirme, estoy en la presencia de Dios. Limpia mi corazón. También oración me da fe. Me da fe. En su poder, en su presencia, yo puedo ver su poder. Finalmente, oración me da visión. Me da el camino donde Él quiere que voy. Él me guía. El ejemplo en la Biblia me gusta mucho es Daniel. Daniel oró 3 veces cada día en la dirección de Jerusalén. Él no le importaba lo que estaba pensando la gente. Él lo hizo. Pero la cosa que es muy importante que es Daniel estaba orando un día. ¿Y qué pasó? La respuesta tardó. Oh, con Daniel, entonces puede tardar conmigo también. Pero ¿qué es la razón? Había una batalla entre los ángeles. Estamos en una batalla espiritual. A veces hay razones que tarda la respuesta que no entendemos. Mira qué interesante este pasaje. El diablo está peleando con Miguel, el ángel. Dice en Daniel 10:12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día él empezó a orar, que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de sus oraciones. Dios hace lo mismo contigo. Mas el príncipe del reino de Persia, creemos que eso es el diablo, se me opuso durante 21 días. Ellos estaban peleando. Qué raro, ¿no? Peleando los ángeles, peleando. 21 días. Wow. No un día, 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Estamos en una batalla espiritual, hermanos. Tenemos que seguir orando. Tenemos que estar en la presencia de Cristo. Mi carne es débil. Jesús en el jardín antes de la crucifixión estaba orando. ¿Tú eres más fuerte que Cristo? Oh, no me afecta, malos amigos. Oh, no me afecta que no estoy leyendo la Biblia. Oh, no me afecta. Eso es un engaño, es orgullo. Jesús dijo, ora para que no entres en tentaciones. Finalmente, oración te da victoria. Te da victoria. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando los apóstoles y los discípulos estaban orando en el libro de Hechos, en los primeros libros de Hechos. Y entonces ellos estaban orando. ¿Y qué pasó con el cuarto? Empezó de qué temblar. Oración tiene tanto poder. Dios mostró temblando las paredes del cuarto. Y otra vez, si ves los grandes avivamientos en la historia de la iglesia, empieza con una persona, 2 personas orando. No muchos. Después sí, pero al principio no. Y ellos oraban mucho. Muchas veces horas y horas y horas. Muchas veces toda la noche. Entonces, tenemos que orar. Entonces, para hacer un resumen de toda la armadura de Dios, estamos en una batalla espiritual de pensamientos en mi mente.
Dice en 2 de Corintios 10:4 otra vez, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La batalla en la mente. Necesitamos ser fuertes en Dios. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No tengo nada de fuerza. En Dios sí. Finalmente, toda la armadura de Dios, ¿qué es? Efesios 6:13. Eso es todo lo que estudiábamos en esas semanas. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo va a venir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, cinturón de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos, tentaciones de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y mira, finalmente decimos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, toda la armadura de Dios es la cinturón de la verdad. Siempre tengo la verdad en mi mente, en mi corazón, fe en mi corazón. La coraza de justicia. Soy perdonado, pero también Cristo me dio su justicia. Zapatos del Evangelio de la Paz. Siempre estoy predicando, siempre estoy compartiendo a la gente, siempre estoy invitando personas a la iglesia. Escudo de la fe para apagar los dardos del diablo, tentaciones. El yelmo o casco de la salvación. Necesitas saber que tú eres salvado seguramente. Espada del Espíritu, hablamos hoy. Es la palabra de Dios. Es una espada chiquita para pelear con demonios o el diablo, verbalmente con la palabra de Dios. Y finalmente orando en todo tiempo. Y eso es la armadura de Dios. Y estudiamos cada parte. Y si no hacemos eso, no vamos a tener la victoria. Vamos a andar en tentaciones, en pecado, deprimido, mucho estrés, fornicando, mirando cosas malas, y no vamos a tener gozo, paz, nada si no hacemos eso. Y no es tan complicada. Cada día estás en la palabra de Dios, orando, pasando tiempo con Dios, alabanza, apaga cosas feas en la tele, que tengas buenos amigos, no malos, y vas a tener la victoria. Y si alguien está escuchando que todavía no son realmente cristianos verdaderos, puedes dar su vida a Cristo ahora. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios, no es por obras, es por fe. Y tienes que creer que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos. Necesitas arrepentir de sus pecados y dar su vida sinceramente a Cristo, que Él es sinceramente su jefe, que Él ya tiene control de su vida. Si no hiciste eso, nunca naciste de nuevo y eres falso o falsa o nunca hiciste. Pero puedes hacerlo ahora y puedes orar conmigo ahora e invitar a Jesucristo en su corazón. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Gracias por la palabra de Dios, Señor. Dame el bautismo del Espíritu Santo, su poder, Padre. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de todo, Señor. Ya tienes mi vida. Ya tú eres mi jefe cada día, cada momento, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que tú pagaste por mis pecados en la cruz y resucitaste de los muertos. Que es por fe, no por obras, Señor, porque tú hiciste eso. Gracias, Señor, ya tienes mi vida. Y para nosotros que somos cristianos, Señor, ayúdanos a siempre tener la armadura de Dios y que somos fortalecidos en el Señor fuertemente. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.